Hola, bienvenido a un nuevo vídeo del canal de valoración de empresas biotech y farmacéuticas. Hoy vamos a analizar una empresa que cuenta con tan solo 239 millones de capitalización, que ha sufrido un fuerte castigo en este año 2021, a mi modo de ver totalmente injustificado, porque su enorme potencial está totalmente intacto. Su nombre, Nine Meters Biopharma, que cotiza con el ticket NMETR, una empresa biofarmacéutica estadounidense con sede en Carolina del Norte. La compañía desarrolla terapias que abordan importantes necesidades médicas no cubiertas del sistema gástrico. Su cartera incluye fármacos candidatos para el síndrome del intestino corto, o conocido como SBS, y la enfermedad celíaca, así como para enfermedades raras. Cuenta con tan solo 12 empleados y su año fiscal finaliza el 31 de diciembre. Está considerada como empresa Small Value y actualmente cotiza a más de 15 veces su media histórica de los últimos 5 años. La empresa cuenta con 6 medicamentos en proceso de investigación y desarrollo. Está altamente especializada en síndromes gastrointestinales y tiene un nicho muy predefinido. En la actualidad, el equipo directivo posee más del 10% de las acciones, lo que muestra su gran implicación y esperanza en este proyecto. Anteriormente, NMTR se llamaba Innovate Biopharmaceuticals y en abril de 2020, tras la fusión con RDD Pharma, una compañía israelí, nació Nine Meters. Por tanto, son más de 16 años los que lleva investigando sobre enfermedades del tracto intestinal. En su equipo directivo destaca la figura de John Temperato, un veterano de la industria con una gran experiencia en aspectos gastrointestinales, así como en los aspectos operativos y comerciales del negocio. Ocupa el puesto de presidente y CEO, y antes de unirse a Nine Meters ocupó varios puestos de liderazgo, entre ellos presidente y director de operaciones de Melinta Therapeutics y vicepresidente de Salix Pharmaceuticals. En Salix, John Temperato desempeñó un papel fundamental en la comercialización, ejecutando más de 10 lanzamientos durante su mandato en la empresa, lo que impulsó el crecimiento de los ingresos de esta empresa hasta 119 o desde 119 millones de dólares en 2004 hasta 2.000 millones de dólares en 2015, cuando Salix fue opada por Bausch Health por 16.000 millones de dólares. Todo un negocio. En la parte médica y científica, en el año 2019, el Dr. Patrick Griffin se convirtió en el director médico de Nine Meters. Anteriormente, el Dr. Griffin ocupó el cargo de vicepresidente ejecutivo y director médico de Synergy Pharmaceuticals hasta noviembre del año 2018. También ha trabajado para Immusanté y es director de innovación externa en Sanofi. Por último, destacamos al Dr. Matthew Bryant, vicepresidente de Asuntos Médicos de Nine Meters Biopharma desde febrero del año 2021. Tiene 25 años de experiencia en la industria farmacéutica, biotecnológica y de dispositivos médicos, incluido el desarrollo y lanzamiento de más de 12 nuevos medicamentos en el campo gastrointestinal, hepatología, oncología, respiratorio, enfermedades infecciosas y raras. Recientemente ocupó el puesto de vicepresidente de Asuntos Médicos de Eiger Pharmaceuticals y antes desempeñó un papel clave en Bayer. Ha ocupado varios puestos de responsabilidad en Intermune, en Microscan y en Johnson & Johnson. La empresa cuenta en la actualidad con 21 millones de dólares de caja. Tiene asegurado cash para poder operar los próximos 24 meses sin acudir a rondas sucesivas de financiación. La empresa tiene 254 millones de acciones emitidas, con un 2,86% de sus acciones en posiciones bajistas, lo que nos da un ratio short de tan solo un 3,73%, muy por debajo del precio o del máximo del 5% que yo particularmente no recomiendo que supere ninguna biofarmacéutica. Nine Meters se financia al 11% de coste y no tiene deuda a largo plazo. Este año 2021 la acción ha permanecido en tendencia bajista, perdiendo alrededor de un 25 a un 30% de su valor. Para calcular su actual valor intrínseco hay que calcular el valor de su pipeline y los futuros lanzamientos de medicamentos, enfocándonos exclusivamente en sus dos medicamentos en fase 2 y en fase 3. Como próximos hitos o catalizadores que pueden impulsar hacia arriba el precio de la acción tenemos Larazotide, su medicamento para la enfermedad celíaca, presentará los resultados de la fase 3 en la segunda mitad de 2022.
Burolenatide, su medicamento para el síndrome del intestino corto, presentará los resultados de su fase 2 en el primer trimestre de 2022 y en el segundo trimestre comenzará la fase 3. Y el resto de compuestos pueden iniciar el ensayo clínico en humanos durante el año 2022. Así se lo pedirán a la FDA. Nine Metals tiene líneas de investigación para las siguientes enfermedades: SBS o síndrome del intestino corto, enfermedad celíaca y varios péptidos para enfermedades raras. En concreto, hay dos medicamentos que Nine Metals tiene en investigación y que tienen una gran proyección y que son muy esperados por la comunidad inversora. El primero de ellos es Burolenatide, un inyectable cuyo objetivo es que los pacientes con una longitud de intestino muy corta, de pocos metros o centímetros, puedan absorber todos los nutrientes de las comidas o de los sustitutivos. Este medicamento está en fase 2 y se espera que pase a fase 3 en el segundo trimestre de 2022, comunicando los datos de la fase 2 en el primer trimestre. En Estados Unidos, este síndrome afecta a unas 20.000 personas que tienen una muy mala calidad de vida, con constantes diarreas, vómitos y complicaciones metabólicas. Para este medicamento, y una vez comercializado, se esperan unas ventas, siendo conservadores, de entre 600 y 1.000 millones de dólares anuales. El segundo medicamento del que les quiero hablar es Larazotide, un medicamento que pretende combatir la enfermedad celíaca. Entre Estados Unidos y Europa hay 7 millones de personas celíacas que deben comprar alimentos con sobrecostes de más de 1.000 euros anuales o llevar una dieta estricta sin gluten. Este medicamento sería el único en su categoría y espera unas ventas de entre 1.500 y 2.000 millones anuales. El pipeline de Nine Metals, como ven, tiene un potencial de comercialización brutal, pudiendo llegar a los 2.000 millones anuales, lo que supondría multiplicar por 8 veces el market cap actual. Además, el equipo directivo tiene experiencia en haber conseguido 2 billones de ventas en la comercialización de otros medicamentos en años anteriores, lo que supone que su equipo directivo ya lo ha hecho y está preparado. En la actualidad, Nine Metals Biopharma tiene un market cap de 236 millones, que dividido entre 256 millones de acciones nos da una actual cotización de 0,93 dólares. Ahora bien, tenemos dos productos que van a lanzar en breve al mercado, en fase 2 y en fase 3, Larazotide y Burolenatide, cada uno con un posible pico de ventas de 1.000 millones de dólares. Teniendo en cuenta que actualmente no tiene ventas y aplicando un 67% de probabilidad, según los medicamentos endocrinos, corregimos a 1.190 millones de dólares las posibles ventas y siendo muy conservadores, lo cual dividido por 256 millones de acciones nos da un precio objetivo, ojo, de 4,64 dólares por acción, o lo que es lo mismo, una potencial subida del 250%, una auténtica pasada. Los analistas económicos de CNN la valoran en 5,25 dólares y los analistas especializados en biotech de BMO Capital Markets le otorgan 5 dólares. Así, si ponemos encima de la mesa los factores positivos y los factores negativos, ¿qué es lo que podemos ver? Pues en el lado positivo hay que destacar que la directiva de la empresa posee el 10% de las acciones y que han comprado 300.000 nuevas acciones desde el mes de agosto. Por otra parte, su medicamento celíaco no tiene competidor. En el lado negativo, destacamos que tienen poco cash para comenzar a comercializar los medicamentos y que en el pasado mes de junio salió de su capital el principal fondo inversor Orbimed. La empresa parece ser una buena candidata a ser comprada por una gran farma, debido a lo especializado de su negocio, ya que su equipo directivo ya recibió una OPA anterior en sus etapas en otras empresas. Espero que te haya gustado este análisis de una empresa Biopharma. Sígueme en las redes sociales en Twitter con el hashtag @silprotein o escríbeme un mail a la dirección biovalueinvestor@gmail.com. Suscríbete a este canal y te avisaremos cuando colguemos nuevos vídeos, es gratis. También me gustaría comentarte que escuches algunos de los podcasts que publico quincenalmente en iVoox, donde puedes aprender más cosas de este apasionante y rentable mundo de la inversión en biotecnología. Un saludo y cuida tu salud.